O'Higgins 1, Boca Juniors 0 en los 90 minutos. En el global 1-1 por la victoria del Ceneice en la ida. Y en la tanda de penales, O'Higgins 3, Boca Juniors 4. El conjunto del Vasco Arrobarrena a la siguiente instancia, a los octavos de final de la Conmebol Sudamericana, se va a estar enfrentando contra Recoleta de Paraguay. Ahora, de la que se salvó Boca, acarició, rozó con una punta del dedo otro papelón más, otra desgracia futbolística más de las cuales sobran en estos últimos tiempos para Boca, de los cuales tenemos episodios innumerables en estos últimos años, de fracasos, de eliminaciones prematuras, incluso de Libertadores, de Sudamericana, y hoy bordeó una más. Estuvo a nada de cerrar el semestre prácticamente a nivel continental. De la que se salvó Boca, de la que se salvó Juan Román Riquelme, presidente de la institución, que se juega su reelección para el próximo año. De la que se salvó también el nuevo 10 de Boca, Aranda, quien le dieron la 10 para esta temporada, a partir de esta temporada, que tuvo un partido para mi gusto más que aceptable en los 90 minutos en cancha, en este encuentro de vuelta, junto a Milton Delgado, después con el ingreso de Flores también, que fueron de los mejorcitos en cancha, los que mostraron rebeldía, carácter, que se hacían cargo del equipo, los pibes, que mostraron vergüenza deportiva. De la que se salvó Aranda, digo, por el penal que picó. Cuando Boca tenía el match point y con el penal de Aranda podía definir ya la serie y la picó. Aranda, pecado juvenil de Aranda, que tendrá que servirle como aprendizaje de que todavía es Aranda, que recién le dieron la 10 de Boca, pero que tiene que demostrar muchísimo más. No le quiero caer tanto al pibe, pero es falta de conciencia, de no entender el contexto de lo que hizo Aranda en la tanda de penales, más allá del partido que hizo. De la que se salvó Nicolás Figal. Un partido para el olvido del central. No solamente por el rechazo, que más que rechazo fue asistencia para Panchito González, que metió el gol para darle vida, al equipo chileno, sino también por el partido completo que hizo Figal, que fue desastroso. Faltas innecesarias, comprometido después de la tarjeta amarilla que recibió, llegando a destiempo en defensa, perdiendo casi todas las jugadas defensivas, junto a Ayrton Costa también, que está teniendo un nivel más que bajo, el otro zaguero. Hoy en día no se sabe quiénes son los centrales titulares en este equipo, porque a ver, ¿cuánto se habló de la famosa rotación que hizo Arrobarrena para el partido contra Riestra? De los 7 cambios que hizo, pero hoy no se sabe quiénes son los titulares en la saga central. Digo, por el nivel que muestran tanto Figal como Ayrton Costa, y ni hablar de Lautaro Di Lolo y Marco Pellegrino, que todavía tenemos que verlo mucho más a Pellegrino defendiendo a Boca. Pero después, los restantes 3, ¿quién puede asegurar que hoy son titulares fijos en el equipo? Defensores que dan licencia, defensores que quedan siempre en el cuadro de los goles de los equipos rivales. ¿Quién puede garantizar la seguridad que puedan llegar a brindar Figal, Di Lolo, Pellegrino y el propio Ayrton Costa, que bajó su nivel, quiero decir, de una manera categórica? Ascasíbar, partido, la verdad, ¿qué se puede decir del partido del ex hombre de Estudiantes de La Plata? Que voy a decir que estuvo bien traído en Boca, pero que en este encuentro en sí contra el conjunto chileno, más precisamente en este partido de vuelta, no gravitó, no estuvo activo, perdió muchas pelotas, poca fineza.
Milton Delgado, que fue, insisto, para mí de lo mejor en cancha junto a Aranda y junto a Flores desde que entró en la cancha, en lugar de Sebastián Villa, que Villa arrancó jugando el partido por derecha, casi como 7, raro como inició el colombiano, que volvió para esta temporada, más allá de la cuestión judicial, personal que tenga. Boca necesitaba evidentemente a Villa, que lo volvió a traer, lo volvió a incorporar, recordando, perdón, además cómo salió del equipo hace 3 años atrás por la causa judicial que tenía y demás, por los quilombos que venía atravesando en su vida personal, y ahora vuelve de la nada, porque Boca lo necesita, es verdad, porque es un jugador desequilibrante, un jugador que te puede marcar diferencia. Bueno, en este partido de vuelta, por ejemplo, no lo demostró. Arrancando en una posición incómoda para él, es verdad, pero después cuando en el segundo tiempo arrancó por izquierda, tampoco mostró diferencia Villa. Tampoco pudo generar peligro, pudo tener un peso ofensivo diferencial, no, nada. El lateral derecho Faúndez le adivinó todas las intenciones, le ganó cada pelota. Faúndez fue de las figuras en cancha, el lateral derecho de O'Higgins. Y hablando de laterales derechos, Lozano sigue siendo una asignatura pendiente, sigue siendo una incógnita para Boca, más allá de que es uno de sus primeros partidos con la camiseta Ceneice y mucho no se le puede criticar al ahora número 4 del conjunto de la Ribera. Paredes que creo que viene contagiándose del resto. Hoy fue un partido más que discreto del campeón del mundo y subcampeón del mundo. Además, Wilmar Roldán, yo creo que, no sé si por portación de apellido, le terminó salvando la vida y que continúe jugando en cancha, porque después de la amarilla que le mostró a Figal, después de haber cobrado una infracción que existió de Figal sobre uno de los delanteros del conjunto de Bobaglio, se le fue al frente al árbitro y hasta lo manoteó al árbitro colombiano. Le mostró solamente la tarjeta amarilla. Paredes tiene que empezar a manejar su temple. Es un jugador fascinante, un jugador que te marca diferencias con pases, además con cierres. Ya lo ha demostrado en el Mundial, robando pelotas importantes, generando peligro también con la camiseta de Boca, con algunas asistencias, pero también a veces el temperamento, el querer ser guapo no lo ayuda tanto a Paredes. Ascasíbar, decíamos, un partido desastroso de Ascasíbar hoy. Villa no gravitó prácticamente. Y Merentiel, que dejó de ser ese 9 dañino, más allá del gol que le hizo en la ida a este conjunto chileno. Uno no se puede basar, no puede ser reduccionista en quedarse solamente con ese gol y en lo que hizo en el pasado Merentiel, sino en esta actualidad en donde Merentiel no está teniendo peso tampoco, no está siendo relevante ofensivamente para Boca. Boca tendrá que, justamente en este cierre de mercado de pases que se aproxima, buscar un 9, más allá de que Merentiel continúa y de que Vareiro habrá que ver cuándo vuelve de su lesión. Tendrá que buscar un nuevo 9, tendrá que buscar centrales, porque ya estos que están hoy en día no dan firmeza, no dan garantía, no dan solidez. El partido de Boca hoy fue un horror, sinceramente. Se acordó tarde de que tenía que atacar, se acordó tarde de que tenía que ir adelante y se acordó tarde a Arrobarrena, por ejemplo, de hacer ese cambio de el que hizo, ¿no? De ponerlo a Flores en lugar de Villa. Un solo cambio hizo Arrobarrena. Me olvidaba de esto. Un solo cambio. Evidentemente hay un mensaje también del entrenador de Boca. No solamente para con los propios futbolistas, diciendo yo no me caso con nadie, después de lo que me demostraron en cancha de Riestra, van a pagar sus consecuencias. Esa derrota no va a quedar en la nada misma, va a tener que tener consecuencias en el equipo. Y vaya que hoy ya vimos las consecuencias porque hoy hizo un solo cambio. Evidentemente no confía
En ninguno de los que tiene ahí en el banco de suplentes. En ninguno. En Flores quizás que lo puso. Y Flores parece ser el futuro del equipo. El chico nacido en Becar. Junto a Aranda que le dieron la 10. Que tendrá que aprender muchísimo más después del error garrafal que tuvo en piscar ese penal. Van a tener que conversar seriamente con él. No puede quedar en la nada tampoco lo que hizo Aranda, porque hoy estaríamos hablando de otra cosa si es que Boca no ganaba por penales. Si es que Boca no avanzaba esta instancia contra O'Higgins. Después de la barrabasada que hizo el futbolista Aranda. De la irresponsabilidad que hizo. No entendiendo el contexto de lo que se jugaba Boca, de lo que se jugaba su entrenador, de lo que se jugaba hasta el propio Román Riquelme y lo que se jugaba hasta el mismísimo Aranda de cara a su presente y a su futuro inmediato. Tendrá que aprender mucho más allá de su juventud, de que es un pecado juvenil, pero Aranda, no sos Messi todavía. No sos ni el propio Riquelme que utilizó la 10. La 10 pesa mucho hoy en Boca. Y te la dieron apresuradamente para mi gusto. Más allá de eso, es un pibe con muchas cualidades. Un pibe que seguramente pueda mostrar muchas cosas interesantes. Si se enfoca, si se compromete más con el equipo. Porque tiene condiciones, porque hoy, insisto, fue de los mejores en cancha en Chile, en el estadio de la Rancagua. Pero no puede cometer estos errores sonsos. Por ejemplo, en el partido contra Ristra, no nos olvidemos. Perdiendo 3-0 Boca, hizo jueguitos. Esto de amagar con dar un pase y después que flote la pelota. Cuando su equipo perdía 3-0. Y ahora pica un penal cuando tenía en sus pies la chance de que Boca pueda avanzar a la siguiente instancia. Pero no solamente por fallar en el penal, sino las formas. La manera de que termina ejecutándolo. Picando el penal. Porque vos después podés fallar pegando fuerte a la pelota, pegando a cierta dirección, como realmente se ejecutan los penales si no tenés todavía la jerarquía, si todavía no tenés un nombre consagrado en tu carrera profesional. Bueno, ahí te podemos entender, pero todavía no sos nadie, Aranda. Sos el 10 de Boca, es verdad, pero todavía tenés que demostrar muchísimo. Muchísimo todavía. Luego Higgins es para resaltar, porque hoy fue al frente, repito. Vendió cara la derrota, la eliminación. Y lo paga caro Boca el no haberlo sentenciado en el partido de ida, que tuvo muchas chances, que estuvo muy errático, que le faltó contundencia en los tiros finales, en la Bombonera. El 1-0 fue corto para Boca en el duelo de ida. Y paga el precio de no haberlo sentenciado, no haber ensanchado más el tanteador en Buenos Aires, tener que sufrir este encuentro de vuelta de la manera que la sufrió Boca contra O'Higgins, insisto. Parece ser moneda corriente que Boca hoy en día ya no está siendo respetado por nadie, ni en el plano local, ni en el plano sudamericano, ni en el plano mundial. Recordemos a Auckland City el año pasado, en el Mundial de Clubes. Alianza Lima, Universidad Católica, que lo dejó fuera en Libertadores. Boca empezó jugando a la Libertadores, quedó eliminado en primera ronda, con lo que eso significa. Ahora está jugando la Sudamericana, que es una competición continental, es verdad, pero que es una especie de consuelo, vamos a llamarlo, para Boca. Porque realmente para un equipo de la envergadura de Boca, de la magnitud que tiene Boca, jugar la Sudamericana en estos tiempos remotos, vamos a ser benévolos y vamos a decir que es un premio consuelo. Por no decir que es un compromiso y además una obligación que tiene Boca, porque claramente, así como es un consuelo, así como no le queda otra de Boca que jugar esta Sudamericana, bien se ve obligado a ganarla. Como el propio River,
Que River empezó jugando la Sudamericana. Ahora Boca arrancó el año jugando la Libertadores, quedó afuera en primera fase. Fracaso tras fracaso tras fracaso Boca. Riquelme. Incorporando jugadores que hasta ahora no dan la talla. Jugadores que siguen en Boca y que no han rendido a las alturas de las circunstancias, a la altura de la camiseta de Boca. Jugadores que han estado años y años y años en el banco de suplentes, fuera de convocatorias, y nunca se han desprendido de dichos jugadores. Recién con la llegada de Arrobarrena se limpió un poco el panorama. Empezó a ser un poquito más seria la cuestión. Pero recordemos, futbolistas que no tenían rodaje, que no tenían minutos en cancha, seguían en la institución. Una burla. ¿En qué se convirtió Boca hoy en día? Un equipo con tanta mística, con tanta historia. Un equipo que generaba respeto. Ahora ya nadie lo respeta. O'Higgins estuvo a nada de eliminarlo, a nada de sacarlo del mapa. Con grandes actuaciones. Panchito González que la descosió, que fue el autor del gol, con la asistencia de Figal. Vecino que entró muy bien también. Sarrafiore, que tanto en la ida como en la vuelta me gustó mucho. Ravelo, que lo incomodó a Paredes, jugando por detrás de él, haciéndole la famosa sombra. Jugó incomodísimo Paredes. Un partido, creo que de los peores de Paredes desde que llegó a Boca. Y el menos responsable quizás en esta historia sea el entrenador de Ceneice, que llegó hace muy poco. Pero que va a tener que trabajar mucho. Porque la paciencia en el mundo Boca va siendo cada vez menos. Hasta para el propio Riquelme. Presidente de la institución, máximo ídolo. Pero que ya la gente se está hartando. Ya está. ¿Cuántos años, cuántos tiempos de decepciones, de eliminaciones, de resultados negativos, de no ganar nada? Boca, el último título que ganó fue aquella Supercopa contra Patronato, actriz de Darío Pipa Benedetto. Después no ganó más nada. Si hablamos de mata-mata, Boca, creo, si no me falla la memoria, la última vez que ganó en un mata-mata fue contra Independiente del Valle en 2024, si no estoy mal. Y si vamos más al pasado, en 2020, cuarto de final contra Racing. Después todo por penales. Aquella famosa Libertadores que avanza a la final del 2023, desde octavos hasta la final, todo por penales, y después pierde la final contra Fluminense. Después 2024 eliminado contra Cruzeiro por penales en Sudamericana. Años de fracasos y fracasos para un equipo de la magnitud de Boca, repito. Y hoy estuvo a nada. Imagínense si hoy quedaba fuera Boca de esta competición en playoff, en 16avos de Sudamericana. En el ojo de la tormenta. Hoy, mañana mejor dicho, las tapas de diarios hablarían de otro fracaso más de Boca, y este mayúsculo, por Sudamericana y contra O'Higgins. ¿En qué se ha convertido Boca? Hoy nadie lo respeta, hoy cualquiera se le anima a Boca, incluso en la propia Bombonera, que tanto se hablaba de la mística de la Bombonera, de que la Bombonera tiembla, de que la Bombonera gana partido. Bueno, se terminó eso. Ya lo decía en el encuentro contra Huracán, en donde quedó eliminado por el torneo pasado. De la manera que quedó eliminado también. Contra Independiente el año pasado, contra Racing, contra el Alianza Lima del Pipo Gorosito. Puro biribiri ya, ¿no? La historia de la Bombonera. Con este plantel, con este equipo apático, con este equipo irresponsable, con este equipo que parece que es poco trabajado, que tiene poco trabajo, poca preparación, poca planificación. La dirigencia ni hablar. Es un hazme reír Boca realmente, para el resto de los equipos. Y no solamente hablo del fútbol argentino, repito, vuelvo con esto. Hablo en general. El Auckland City se la animó. Y hablamos de técnicos anteriores que ya pasaron. Russo,
Úbeda después del fallecimiento de Russo, Úbeda que se mantuvo en el cargo, que se extendió innecesariamente el cargo de Úbeda como técnico de Boca cuando no le daba. Se quedaron con ganarle los superclásicos a River. Y yo lo dije en su momento, muy reduccionista por parte del mundo Boca si se quedan simplemente con eso, con ganarle a River los clásicos. Porque Boca demanda mucho más. La demanda de Boca es campeonar y campeonar todo lo que juega. Y hace más de 3 años que no gana nada Boca. Y hace 3 años que a Boca se le anima a cualquiera. Te golea Deportivo Riestra. Ahora casi te elimina O'Higgins, te eliminó Alianza Lima, te eliminó Universidad Católica en el último partido de la primera fase de grupo, te ganó la Bombonera. Eliminaciones directas que tuvo Boca consecutivamente en su propia casa ante la mirada de su público. La paciencia del hincha de Boca es tremenda, ¿eh? Es tremenda. Pero ya se va acabando. Se va acabando. Ya no queda mucho tanque. En definitiva, lo ganó por penales, por buenas ejecuciones, entre ellas la de Paredes, la de Figal, que si se quiere se reivindica en la tanda de penales. El arquero, me olvidaba del arquero. Yo tuve la oportunidad de estar en la cancha de Deportivo Riestra en lo que fue la goleada sobre Boca. Los 3 goles que convierte el conjunto de Bajo Flores, el equipo malevo, ante Boca, bien lo decía el técnico, ustedes lo escucharon en la voz del técnico Arrobarrena, se los come el arquero colombiano, que rápidamente Arrobarrena le dio la titularidad. ¿Estaba realmente Montero para ser el arquero de Boca? Más allá de lo que mostró en Vélez y en otros equipos en el pasado, ¿le da para ser el arquero de Boca? Bueno, vamos a ver con el tiempo dirá. Hasta ahora lo que vimos, y yo lo que vi en cancha de Riestra es que no, pareciera que no. Los tres goles se los come él, realmente. Yo estuve recto a la posición de los 3 goles de Riestra, en los cuales tuvo mucha responsabilidad. Viendo su cara, por ejemplo, en este encuentro en Chile, en el estadio de la Rancagua, se lo veía muy nervioso, por momentos muy asustado, en cada pelota parada, rápidamente pidiendo auxilio a sus compañeros, dubitativo en algunas salidas, no saliendo en otras, cuando una jugada, por ejemplo, de pelota parada meritaba que un arquero de su talla, de su altura, mide más de 2 metros Montero, y que no salga de su área, porque el área es del arquero, sobre todo el área chica es del arquero, y no salía, estaba bajo los 3 palos. ¿Es realmente Montero para Boca? Tendrá que demostrarlo con el tiempo. Atajó un penal, es verdad. Atajó un penal. No sé si ustedes dirán de pura fortuna, pura suerte, adivinando el disparo que llegó de uno de los futbolistas que no recuerdo si era Pavés o el propio vecino. Uno de ellos lo tiró afuera, el otro remate fue atajado justamente por el mencionado Álvaro Montero. Tendrá que demostrar mucho, porque le ganó la pulseada ya de entrada a Bray, que es verdad que Bray tuvo niveles flojísimos en estos últimos tiempos, considerablemente en el arco de Boca, pero se impuso rápidamente Montero. De la nada ya lo vemos como titular, ni bien se lo trajo al mundo Ceneice, a la institución de Boca, ya se ganó el puesto fijo en el arco de Boca. Bueno, hasta ahora, en estos 3, 4 partidos, bueno, no viene mostrando tanta seguridad en el arco tampoco Montero. Mucho que trabajar en este equipo, mucho que trabajar en un equipo poco trabajado, en un equipo donde yo veo hasta falta de compromiso de algunos futbolistas, donde veo que hay algunos jugadores que le faltan el respeto a la camiseta de Boca. Me olvidaba de Blanco, que Blanco tampoco no mostró nada casi en el partido. Mucho ataque de Blanco, yendo mucho al ataque, pero queda después siempre a destiempo en algunos retrocesos.
retrocede mal, retrocede lento, queda ahí a mitad de camino. Tampoco es tan incisivo en ataque. Algunos centros a la nada misma. Esto es Boca hoy en día. Tanto se hablaba, esto es Boca, bueno, esto es Boca. Un equipo que no genera respeto, un equipo que se le animan, un equipo que tartamudea en instancias como estas, en partidos decisivos donde más queman las papas. Boca no muestra respuestas a ciertas adversidades. Lo ganó por fortuna por la tanda de penales. Los penales que siempre son una cuestión de azar, de suerte. Bueno, la suerte, el destino hoy estuvo del lado de Boca. Si no, el escándalo que hubiese sido, si no, lo que se hubiese hablado del pibe Aranda, de lo que se hubiese hablado de Riquelme. De todas formas, no nos podemos quedar con este pase de Boca a la siguiente instancia. Sobre todo lo digo para el hincha de Boca, que imagino que no va a ir al obelisco, que no va a estar festejando en la Boca de una manera alegre, si se quiere, esta clasificación, sino con cierto alivio y hasta ahí nomás. Bueno, no es para tirar fuegos artificiales esta clasificación, no, bajo ningún punto de vista, lejos de ello, lejísimos. Al menos para el hincha genuino de Boca, ¿no? Que sabe la historia de Boca, que conoce la historia de Boca y de la manera que pasó hoy su equipo contra O'Higgins. Me imagino que alivio y nada más, porque estuvo a nada de estar en el ojo de la tormenta Boca. En definitiva, se va a estar enfrentando contra Recoleta y no vaya a ser cosa que Boca nos tenga otra sorpresa más, ¿no? Porque este Recoleta además sabe de sorpresas. Ya ha demostrado, nos ha generado, demostrado, y hasta el propio Recoleta ha hecho posible sorpresas como avanzar como primero en su grupo, en el cual compartió contra San Lorenzo, con San Lorenzo, con Santos también. Así que no vaya a ser cosa de que prepare otra sorpresa el equipo paraguayo. Y que lo sea justamente contra Boca. Recoleta avanzando primero por encima de Santos de Neymar y por encima de San Lorenzo, equipo al cual le ganó en la última fecha de la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana. Veremos qué será justamente de esa serie, de esas otras finales que se jugarán Boca, porque van a ser otras finales. Porque ahora además todo va a ser final para Boca, sobre todo en la Sudamericana. En el plano sudamericano, con la Conmebol Sudamericana, van a ser todas finales para Boca, para el propio Arrobarrena, más allá de que recién llegó y para mí es el menos responsable, y hasta el propio Riquelme y toda su dirigencia, que han hecho prácticamente, por no decir todo mal, casi todo mal. Esta fue una nueva editorial. Espero sus comentarios, sus opiniones y demás. Dejen su me gusta y suscríbanse. La seguimos en otra. Hasta la próxima. Chao.